Bueno, vamos a hablar ahora de la culpabilidad. Es la última categoría dogmática. De manera, digamos, sintética, la culpabilidad se deriva del principio de culpabilidad. No hay delito sin culpabilidad. Y también la culpabilidad implica en gran forma la proporcionalidad entre la pena y el grado de culpabilidad. Cuando estamos hablando de culpabilidad, en sus inicios implicaba la relación que existía entre el hecho y lo que el individuo estaba pensando, es decir, la parte subjetiva del individuo en el momento de la realización de la conducta. Precisamente se hablaba de tipicidad y antijuricidad como elementos objetivos y la culpabilidad como elemento subjetivo, es decir, lo que la persona estaba pensando en el momento en que estaba realizando la conducta. Cuando estamos hablando de culpabilidad, es una garantía que implica la prohibición de responsabilidad objetiva. Esto es muy importante porque, como se dice, la mera causalidad no genera responsabilidad penal. Entonces, se requiere que se compruebe en todo momento la culpabilidad de la persona. Y la culpabilidad es precisamente el nexo psicológico que tiene la persona con la conducta que realizó. Entonces, la culpabilidad ha tenido varias evoluciones a partir de la historia. La primera noción de culpabilidad se mantuvo o se planteó desde el punto de vista del cristianismo, es decir, el libre albedrío. Esto significaba que la persona tenía un libre albedrío en el sentido de escoger el camino bien o el camino mal, el camino hacia el bien o el camino hacia el mal. Si esa persona tenía libre albedrío y escogía el camino del mal, pues esa persona era culpable. Diferente era si la persona en efecto se le presentó una circunstancia en la cual no podía o no tenía la posibilidad de elegir porque no tenía libre albedrío, entonces a pesar de haber optado por el camino malo, se le excluía de culpabilidad. Esa fue la primera versión que se utilizó de culpabilidad y que se partía precisamente del cristianismo. La segunda versión de la culpabilidad es una culpabilidad psicológica. Se planteó precisamente la relación científica para establecer cuál era la subjetividad de la persona en el momento de realizar la conducta punible. Y por eso se utilizaron, conceptos psicológicos y se planteó conceptos psicológicos del dolo, de la culpa, y se planteó conceptos psicológicos del dolo como la intención de causar un mal. Y se planteó la concepción de la culpa, de la conducta culposa desde el punto de vista psicológico como impericia, negligencia e imprudencia, que son nociones de la psicología sobre la culpa. Entonces, digamos, la culpabilidad se llenó en la época de la ciencia con la psicología para establecer qué era lo que la persona estaba pensando en el momento en que realizaba la conducta. Y también se planteó, digamos, el tema de la inimputabilidad, que es la capacidad para comprender la ilicitud de los actos y de autodeterminarse con base en esa comprensión. Entonces, esas nociones de la ciencia que incluyeron en la culpabilidad permitieron definirla a partir de conceptos psicológicos. Posteriormente, se habló de una culpabilidad normativa. Esa culpabilidad normativa ya tenía que ver con cuáles eran las condiciones de la persona para incumplir la norma. Es decir, qué situaciones se le presentó a aquella persona en el momento en que realizó el delito que lo llevaron a incumplir la norma. Entonces, aquí se habló precisamente de cuáles eran los deberes jurídicos
cuál era la situación. Y digamos, uno de las grandes premisas del derecho es que la ignorancia no exime de responsabilidad, la ignorancia de la norma no exime de responsabilidad. Sin embargo, en el derecho penal se ha planteado que excepcionalmente sí se puede tener un error de prohibición y puede haber una ignorancia sobre la aplicación, sobre la existencia o sobre la interpretación de la norma, y eso se maneja al interior de lo que nosotros llamamos error de prohibición, que excepcionalmente se puede, digamos, eh, argumentar a favor de una persona cuando la norma no es clara o la persona no había estudiado bien la situación previa para poder realizar la conducta. Entonces, se habla de una culpabilidad normativa y por último se habla también de una culpabilidad basada en los fines de la pena. Eso lo planteó Roxin. Roxin planteó que la culpabilidad tenía que ver con la necesidad de la pena y la necesidad de la pena de acuerdo a determinados casos, como por ejemplo el padre que va a sacar el vehículo, va en rever y atropella a su niño que se atravesó. En ese caso particular podríamos hablar de que en efecto el padre, por no asegurar al hijo, incurre en una conducta culposa. Sin embargo, desde el punto de vista de los fines de la pena, retribución, prevención general o prevención especial, pues no es necesaria la pena en ese caso, porque en retribución, ¿qué más castigo que haber matado a su propio hijo? En la prevención general, nada más sale la noticia y ya todos los padres toman precauciones para que no les pase eso a ellos. Y la prevención especial, ¿qué le puede enseñar la cárcel a una persona que mató a su hijo sin querer? ¿Qué más castigo que ese? Entonces, esa es, digamos, la noción de culpabilidad con base en los fines de la pena, que sirve para varios casos, como por ejemplo aquella persona que se estrella o hace un accidente y queda minusválida. También viene el tema de si es necesario o no es necesario la pena. Entonces, la culpabilidad como categoría dogmática se plantea como, primero, una necesidad de establecer que la persona sea culpable y que existe un nexo psicológico y consciente de él con la conducta realizada. Por otro lado, la culpabilidad genera, digamos, la tasación de la pena con base en el grado de culpabilidad de la persona. No es lo mismo una conducta culposa que una conducta dolosa que una conducta preterintencional. Las conductas dolosas tienen mayor culpabilidad, mientras que las conductas culposas tienen menor culpabilidad. Igualmente, las circunstancias de agravación también establecen situaciones de mayor culpabilidad. Por otro lado, tenemos que analizar los elementos que integra la culpabilidad. La culpabilidad se encuentra integrada en principio por la inimputabilidad, en donde se hace la diferencia entre imputables e inimputables con base en la capacidad para comprender la ilicitud de los actos y de autodeterminarse con base en esa comprensión. El segundo elemento es el error de prohibición que significa que la persona desconocía el derecho que aplicaba a su caso particular y en ese orden de ideas podría incurrir en un error en la existencia de la norma, en la interpretación de la norma o en la vigencia de la norma. También está el estado de necesidad exculpante, que es en gran forma un juicio de exigibilidad de otra conducta. Es decir, ¿qué se le era exigible a esa persona en ese momento? Entonces, cuando estamos hablando de estados de necesidad que implican la valoración de una circunstancia, que implica, por ejemplo, la pérdida de una vida para salvar a otra, esas son circunstancias que se analizan en el estado de necesidad exculpante. Por ejemplo, aquel alpinista que va con un compañero y van subiendo una montaña
y se caen y se sostienen con una sola cuerda. Esa cuerda comienza a romperse y el alpinista que va arriba decide cortar la cuerda del alpinista que está abajo para poderse salvar. En esa situación tendríamos que analizar precisamente la exigibilidad de ese alpinista de otra conducta diferente, es decir, que cayera junto con su compañero, ¿le era exigible? Entonces, estos son, digamos, los elementos que se valoran en la culpabilidad.